Buenas tardes, el Señor les bendiga. Gracias a nuestro Dios que tenemos esta nueva oportunidad de poder alabarle, de poder glorificar su nombre, de poder estar reunidos y sobre todo de tener esta oportunidad para escudriñar su palabra, para prestar atención, y rogamos que este estudio sea para edificación y para crecimiento de nuestra fe. La congregación de la curva se reúne los miércoles a las 6, así que vamos a utilizar estos medios, si Dios así lo permite. Vamos a esforzarnos, vamos a estar atentos para alabar y para glorificar el grandísimo nombre de Dios. Dios les bendiga a todos y Dios nos ayude para que hoy su nombre en espíritu y en verdad Él sea alabado, Él sea adorado. Vamos a orar y luego iremos al estudio de la Sagrada Palabra. Oremos. Sagrado Padre Celestial, por la grandeza de tu nombre, en estos momentos nos humillamos ante tu presencia, ante tu grandeza, ante tu poder, rogándote, Dios, que nos ayudes, que nos bendigas y que permitas que este estudio que vamos a tener a continuación sea para provecho de nuestra fe, de todos y cada uno de tus hijos. Gracias por esta congregación de la curva, gracias por cada uno de tus hijos que tú has añadido al reino de tu Santo Hijo Jesús. Rogamos que nos bendigas, que nos ayudes y que nos permitas ser fieles, continuar firmes y que permitas, Dios, que nos esforcemos también en ser fieles todos y cada uno de los días de vida que nos prestas. Gracias por todo, Padre. Gracias por tu palabra. Rogamos de tu bendición. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Vamos a estudiar allá en Hechos capítulo 9, versículo 31. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice allí en Hechos 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Algo que vamos a estar estudiando hoy es que el Espíritu Santo es uno que trabaja en la iglesia. El Espíritu Santo es uno que tiene cosas que hacer en la iglesia. Por eso escogimos este verso, porque este verso dice que las iglesias se acrecentaban, las iglesias se multiplicaban y que las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que una de las funciones del Espíritu Santo es precisamente fortalecernos. Una de las misiones del Espíritu Santo es fortalecer a la iglesia. Así que, ¿qué es lo que vamos a estar aprendiendo? Vamos a estar estudiando acerca de algunas obras que realiza el Espíritu Santo en la iglesia. O sea que nuestro tema bien se puede llamar una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo de nuestro Dios, basados aquí en Hechos capítulo 9, verso 31. Vamos a ir allá al Evangelio de Juan, solamente para que recordemos de qué manera habló nuestro Señor Jesús acerca de el Espíritu Santo. Allá en Juan 14, versículo 16, nuestro Señor Jesús habló así acerca del Espíritu Santo, diciendo lo siguiente. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para
siempre. Y el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús, mientras estuvo en la tierra, enseñó acerca del Espíritu Santo y dijo que éste iba a ser enviado por el Padre, que éste iba a ser un consolador y que éste iba a ser nuestro compañero fiel, nuestro compañero eterno. Y en el versículo 17 se le llama el Espíritu de verdad. Así que, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo para fortalecer a la iglesia? Dice el versículo 16, dice, y yo rogaré y os dará otro consolador. El trabajo del Espíritu Santo en la iglesia es dar consuelo, dar ánimo, dar paz, mantener esa esperanza fija, mantener esa esperanza firme. Así que esta es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Dice, y ser el compañero de la iglesia en su estancia, en su obra y en su predicación. Así que ahí está, Juan capítulo 14, versículos 16, 17, recordando algunas palabras que habló nuestro Señor Jesús acerca de la obra que realizaría el Espíritu Santo cuando estuviera para fortalecer a la iglesia. Ahora, en Romanos 5.5, nos va a decir de la siguiente manera acerca de la obra de la iglesia, de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Dice Romanos capítulo 5, verso 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es una de las maneras en que el Espíritu Santo fortalece a la iglesia. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo para fortalecer a la iglesia? Podríamos decir, ¿sí?, fortalecernos y pues recordarnos el gran amor que Dios nos tiene, pero el versículo 5 lo dice de una manera muy especial, de una manera grande, de una manera enorme, y dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que la obra del Espíritu Santo para fortalecer a la iglesia es derramar, rebosar, llenar, más que llenar, rebosar de amor nuestros corazones. ¿Qué es eso? Hace que el amor abunde. Y cuando el amor abunda, la buena obra abunda, y el estudio abunda, y la oración también abunda, y la misericordia también abunda, y el amor de los unos para con los demás también va a abundar. Entonces, eso es algo que Dios desea en la iglesia, que su amor abunde. Por eso nos informa a nosotros, por eso nos enseña a nosotros y nos dice, yo he derramado mi amor en tu corazón. Yo he llenado tu corazón de amor. Y esto lo he hecho por medio del Espíritu Santo. Así que son grandes los privilegios. ¿Sí? Es grande la bendición que tenemos por el hecho de que el Espíritu Santo muere en nosotros desde aquel día en que nosotros fuimos bautizados. Entonces,
El solo hecho de tener el Espíritu Santo ya marca la razón, ya marca el motivo, ¿sí? Ya marca hasta la fecha, el día, el inicio en que este amor empezó a ser derramado en nuestros corazones. Así que eso es fortaleza, porque donde hay amor, la iglesia va a estar unida. Donde hay amor, la iglesia va a estar firme. Donde hay amor, la iglesia va a estar fortalecida. ¿Por qué? Porque el grandísimo amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora mira en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, en el versículo 13. Dice el capítulo 15, verso 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo a los romanos les está hablando de cuál es el poder del Espíritu Santo para la iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está puesto para hacer en la iglesia? Ya miramos fortalecer. Ya miramos derramar el amor de Dios. Ya miramos consolar. Ya miramos acompañar. ¿Qué más? Dice, miren el versículo 13. Habla de esperanza. ¿Sí? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Ese Dios llamado Dios de esperanza, ese Dios quiere que estemos llenos de todo gozo. Ese Dios de esperanza quiere que tú y yo estemos llenos de paz en cuanto al creer. Y luego vino para que abundéis en esperanza. O sea que ese Dios de esperanza quiere que nosotros abundemos en esa esperanza, o sea, llenos de gozo, llenos de paz en el creer. Así es como va a abundar la esperanza de nuestro Dios en nosotros, pero de acuerdo a nuestro tema, esto tenemos que conectarlo con el Espíritu Santo, y es precisamente esto que sigue. Dice, por el poder del Espíritu Santo. O sea que esta es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y sin el Espíritu Santo esto no es posible. Sin la obra del Espíritu Santo esto no se puede realizar. Sin el poder del Espíritu Santo esto no va a suceder en la iglesia. Por eso es el Espíritu Santo el que debe de reinar, el que debe dirigir, el que debe poner, el que debe quitar. Hay que permitir al Espíritu Santo que haga su obra, que haga su trabajo. ¿Qué más hay? ¿Sí? Ahora vamos a ir a Gálatas. ¿Cuántas cosas hace Dios en la iglesia por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo? Ya miramos. Consuela, acompaña. ¿Sí? Y pues últimamente, ¿qué vimos? Que nos llena de gozo, nos llena de paz, ¿sí? Para que abundemos en esperanza, y esto con el poder del Espíritu Santo. El gozo y la esperanza de la iglesia no depende de las fuerzas humanas, no depende de ningún ser humano, ni de la inteligencia, ni del poder, ni de los recursos de ningún ser humano. La esperanza de la iglesia depende del poder del Espíritu Santo. Ahora vean Gálatas capítulo 5, versículo 22, y seguramente ustedes ya saben de qué habla Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla de los frutos del Espíritu.
el Espíritu Santo está dado por Dios a la iglesia para que ésta rinda los frutos que nuestro Dios quiere ver. Mira, en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22, dice la Sagrada Palabra de la siguiente manera. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿sí? Mansedumbre, templanza. Algunos frutos del Espíritu Santo, solamente por mencionar algunos. La obra del Espíritu Santo en la iglesia es producir estos frutos. Es que se den estos frutos. Es que haya estos frutos. Es que se produzcan estos frutos. ¿Qué frutos? Dios quiere ver en la iglesia amor como fruto del Espíritu Santo. Dios quiere ver gozo, paz como frutos del Espíritu Santo. Paciencia, benignidad, bondad, fe como frutos del Espíritu Santo. No recordemos simplemente que nosotros no somos dueños de la iglesia. Recordemos que la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él derramó su sangre preciosa en la cruz, ¿sí? Para establecer su iglesia de la manera como Él dijo ahí en Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Así que la iglesia no es nuestra, y en Romanos 16, un versículo que todos conocemos, dice: las iglesias de Cristo os saludan. Y en Mateo 20:28, hablando Pablo con los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, les dice que cumplan el servicio en la iglesia, la cual Cristo compró por su propia sangre. Así que la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesús, y Dios ha puesto su Santo Espíritu en la iglesia para que realice su obra, para que haga su trabajo, para que la edifique, ¿sí? Así que para llenarnos de su amor, y para que los frutos realmente abunden en gran manera. Allí están los frutos, allí están las razones por las cuales el Espíritu Santo se mantiene en la iglesia. Imagínense el día que el Espíritu Santo abandone una congregación de las iglesias de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué va a haber en esa iglesia? ¿Qué va a haber en esa congregación? ¿Con quién van a tener el compañerismo? ¿Sí? ¿Quién los va a fortalecer? ¿Sí? ¿Quién va a llenar de amor esa congregación? Nadie, absolutamente nadie. Aquí radica la importancia de que sea el Espíritu Santo el que haga las cosas en la iglesia, y no solamente nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, aquí junto a Gálatas, aquí cerquitas, está Efesios. En el capítulo 1, versículo 13 y 14, nos habla de otra de las obras del Espíritu Santo en la iglesia. Dice Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es una función del Espíritu Santo en la iglesia? Sellarnos. Sellarnos. ¿Y qué significa este sello? Marcarnos como propiedad de Dios. ¿Sí?
¿Qué significa ser sellados por el Espíritu Santo de Dios? O sea, que el Espíritu Santo es el sello, es la muestra, es la señal de que Dios nos ha reconciliado con Él. Es la prueba, es la marca que Dios quiere que mostremos al mundo para que el mundo sepa que Dios está en nosotros. Por eso dice el 13, han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y lo complementa el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que ese sello, ese Espíritu Santo, ese sello, son las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el día de la redención, y también para su gloria y también para su alabanza. Así que enterémonos de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Enterémonos de cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos ignorarla. Simplemente no podemos pasarla por alto. Simplemente tenemos que valorarla, tenemos que honrar a nuestro Dios por este privilegio, por esta bendición que Él nos da de tener el Espíritu Santo en nosotros. Ahora mira, en Filipenses nos habla también acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es esta obra? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Dice en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ahí esto lo conecta con nuestro tema. Dice, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Cuál es el sentir de la iglesia cuando el Espíritu Santo se hace presente en ella? Dice, hay consolación. Recuerden que una de las obras del Espíritu Santo es consolarnos en la iglesia. Dice, si hay alguna consolación. Luego dice, si algún consuelo de amor. Sigue usando la misma palabra, consolar. Algún consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable. Si alguna misericordia. Todas estas cosas van acompañadas con la comunión del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, ¿qué va a pasar si tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y con estas cosas que también le acompañan? Dice el apóstol Pablo en el verso 2, completad mi gozo. Y la parte que nos interesa, subrayala, sentir lo mismo. ¿Vamos a hacer lo mismo? Sentir. ¿Recuerdas el consejo de Pablo o la ordenanza de Pablo a los corintios cuando se enteró que en esa congregación había divisiones y contiendas? ¿Sí? Sed vosotros de una misma mente y un solo corazón. ¿Qué es eso? Un mismo sentir. Sed pues vosotros de un mismo, sed todos vosotros de un mismo sentir. Verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo.
tú y yo y todos los miembros de la iglesia estamos puestos para sentir lo mismo, para pensar lo mismo, para esforzarnos en lo mismo, para trabajar en lo mismo. Porque tú y yo sabemos que desde que Dios hizo al ser humano, lo hizo para su gloria, lo hizo para su alabanza. Lo hizo para que su nombre fuera alabado, para que su nombre fuera glorificado. ¿Sí? Y para eso es la comunión con el Espíritu Santo y todas las cosas que le acompañaron. En el verso 1, vamos a hacer lo mismo, sentir, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Sentir lo mismo dice, tener el mismo amor. Sentir lo mismo significa ser unánimes, y vuelve a repetir, sintiendo una misma cosa. O sea, esto definitivamente está hablando de un mismo sentir, de una misma forma de pensar. Ahora, cuando todos somos de un mismo sentir, ¿qué va a pasar? Versículo 3. Nada vamos a hacer por contienda, nada vamos a hacer por vanagloria. Y eso ya va a ser grandísimo en la congregación. Cuando ya no haya contiendas, cuando ya no haya vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, es así como la iglesia va a ser fortalecida. Es así como la iglesia es fortalecida por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Recuerda que estamos estudiando. Estamos estudiando una iglesia fortalecida con el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo va a hacer que todos seamos de un mismo sentir, que todos seamos unánimes, ¿sí? Todos vamos a tener el mismo amor, todos vamos a ser unánimes, todos vamos a sentir una misma cosa. Verso 3, nada vamos a hacer por contienda, nada vamos a hacer por vanagloria, y en lugar de eso, con humildad, vamos a estimar a los demás hermanos, a todos los demás hermanos, como superiores a nosotros mismos. Y entonces nos vamos a empezar a preocupar por nuestros hermanos. ¿Qué más? Verso 4. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo que está puesto para fortalecer a la iglesia, entonces la iglesia en el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Cuando el Espíritu Santo cumpla con su obra, la iglesia no va a mirar, no va a mirar las cosas procurando lo suyo propio. Va a mirar a los hermanos para que ellos sean los primeros beneficiados. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Cuál es el origen de todos los problemas? Llevo mucho tiempo diciendo estas palabras. ¿Cuál es el origen de todos los problemas? El origen de todos los problemas es cuando alguien empieza a buscar lo suyo. Es cuando alguien empieza a procurar lo suyo. Ese es muchas veces el origen de los problemas. ¿Sí? Entonces, problemas en la iglesia es cuando alguno de los hermanos está procurando lo suyo propio. Problemas en el matrimonio es cuando uno de esa pareja está procurando lo suyo, lo personal, sin interesarse en el bienestar de la pareja, y entonces ese matrimonio va a ser un verdadero problema, va a ser un matrimonio lleno de
de dificultades. En el trabajo encontramos en ocasiones algunos que están preocupados solamente por lo suyo y muchas veces, o casi siempre, son motivos de problemas. Ahora, ¿hasta dónde tenemos que llegar en este sentido? Dice el versículo 4, haya pues en vosotros este sentido, que hubo también en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está puesto para fortalecer a la iglesia para que logre este sentir, para que logre este pensar, para que logre esta obra, para que sea semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque este pensar, porque este sentir ya existió antes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la enseñanza es clara y es sencilla. ¿Sí? Este sentir hubo en Cristo Jesús. ¿Qué significan esas palabras? Dice el verso 6, que Jesús, estando en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no buscó lo suyo. Buscó el bien de los demás, buscó el bien nuestro, buscó el bien de todos los hombres. ¿Sí? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, se despojó, o sea, dejó aquello. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cuando nosotros seamos de este sentir, nosotros vamos a aprender a despojarnos. Despojarnos de todo aquello que no funciona. Despojarnos de todo aquello que no conviene. Despojarnos de todo aquello que no ayuda. Despojarnos de todo aquello que no nos permite ser como fue nuestro Señor Jesús. Porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese era el sentir de Cristo. Y ese sentir que el Espíritu Santo, fortaleciendo a la iglesia, hace que surja en nosotros. Entonces, tenemos que agradecer a Dios por esta herramienta enorme llamada Espíritu Santo que nos dio Dios. Por este poder enorme que da Dios a la iglesia para que ésta sea fortalecida. La iglesia del primer siglo era fortalecida por medio del Espíritu Santo. Y la iglesia de hoy en día también está puesta para ser fortalecida por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que no podemos apagar el Espíritu Santo. No podemos olvidar la obra del Espíritu Santo. Tenemos que avivarlo, tenemos que activarnos, tenemos que ponernos de pie, tenemos que tomar decisiones, tenemos que actuar. Porque el Espíritu Santo está puesto en nosotros para que actúe. ¿Sí? Y el Espíritu Santo no va a actuar si nosotros no actuamos. Quiere actuar en nuestras manos, quiere actuar en mis ojos, quiere actuar en mi boca, quiere actuar en mis oídos, quiere actuar en mi mente, quiere actuar en este cuerpo, quiere actuar en mis piernas. ¿Sí? Él es el que está puesto para fortalecer a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el Espíritu Santo de nuestro Dios? ¿Qué hay que hacer para mantener encendido el don del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no apaguéis el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos inclusive cantado, no dejéis apagar el Espíritu Santo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer uso correcto del Espíritu Santo. Vamos a permitir que Él sea el que nos fortalezca. Y en estos momentos
difíciles, en estos momentos de pandemia o en los diferentes problemas que nosotros tengamos en casa, en el trabajo, en la sociedad, con el vecino, con tránsito, con un abogado, con una empresa o lo que sea Cristo el que nos fortalezca. Si hay algún caso de desánimo, que sea el Espíritu Santo, porque para eso está puesto, para fortalecernos. Si hay cansancio, si hay ganas de retroceder, si hay deseos de ya no reunirse, hay que permitir que el Espíritu Santo sea el que nos fortalezca. Y el Espíritu Santo nos va a fortalecer por medio de esta palabra. Por eso la insistencia de perseverar en la lectura. ¿Sí? Así que ya hemos estudiado acerca de la obra del Espíritu Santo, el cual Dios utiliza para fortalecer a la iglesia. Vamos a terminar. Dios les bendiga, Dios les guarde.